La Biblia ha sido un pilar fundamental en la historia de la humanidad. Más allá de su relevancia religiosa, esta colección de escritos ha influido en la literatura, la ética, la moral y hasta en la formación de gobiernos a lo largo de los siglos. Desde las narrativas del Antiguo Testamento hasta los relatos del Nuevo Testamento, la Biblia ha sido un faro de sabiduría y controversia. Esta obra milenaria ha definido culturas enteras, moldeado pensamientos y sentimientos colectivos, y ha sido fuente de inspiración y debate. Sin embargo, uno de los enigmas más fascinantes es la incógnita detrás de quienes fueron los verdaderos autores de estos textos. ¿Estamos ante una obra divina, humana o una mezcla de ambas? En este video, nos sumergiremos en el intrigante mundo de la autoría de la Biblia, explorando diferentes teorías y evidencias que arrojan luz sobre este enigma histórico y cultural. Según la tradición y la creencia generalizada, la Biblia está compuesta por múltiples libros escritos por diferentes autores a lo largo de siglos. Se suele aceptar que el Antiguo Testamento tiene múltiples autores, incluyendo profetas, reyes y sabios como Moisés, David, Salomón, Isaías, entre otros. Por otro lado, se atribuyen los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento a discípulos directos de Jesús, como Mateo, Juan, Pedro y Pablo. Sin embargo, existen teorías que cuestionan esta visión tradicional. Algunos eruditos plantean que muchos libros bíblicos podrían haber sido escritos por múltiples autores o incluso compilados a lo largo del tiempo por comunidades o grupos específicos. Se especula sobre la posibilidad de que los nombres asociados con la autoría hayan sido símbolos o figuras representativas de movimientos o escuelas de pensamiento en lugar de autores individuales. Otra teoría desafiante es la idea de influencias externas en la redacción de la Biblia. Se propone que la Biblia pudo haberse inspirado o influenciado por relatos antiguos de otras culturas, adaptándolos para formar parte de la narrativa religiosa judía y cristiana. Estas teorías alternativas abren un amplio abanico de posibilidades y reflexiones sobre quienes podrían haber sido los verdaderos autores de estos textos sagrados, generando debates académicos y análisis críticos que desafían las interpretaciones convencionales. La búsqueda de evidencia histórica que respalde la autoría de la Biblia ha sido un campo de estudio fascinante y controvertido. Los hallazgos arqueológicos han desempeñado un papel crucial al descubrir inscripciones, textos antiguos y ruinas que podrían estar relacionadas con los eventos y personajes mencionados en la Biblia. Desde los descubrimientos en sitios como Jericó, pasando por las tablillas de Ebla hasta los rollos del Mar Muerto, cada hallazgo ha agregado capas de comprensión sobre los contextos históricos en los que se desarrollaron los relatos bíblicos. Sumergirse en los contextos históricos y culturales en los que se escribieron los textos bíblicos es esencial para comprender su autoría. Desde el entorno político y social hasta las influencias culturales y religiosas de la antigüedad, cada época y región ofrecen pistas sobre los posibles autores y las motivaciones detrás de la redacción de estos textos. El estudio de las costumbres, las prácticas religiosas, los idiomas, las estructuras sociales y las tradiciones de los antiguos pueblos que habitaban la región del Cercano Oriente, por ejemplo, proporciona un telón de fondo fundamental para interpretar los relatos bíblicos y comprender cómo se entrelazan con los eventos históricos de la época. La evidencia histórica no solo se limita a descubrimientos físicos, sino también a análisis meticulosos de contextos históricos y culturales que, en conjunto, ofrecen una ventana hacia la comprensión de los posibles autores y la manera en que se gestaron estos textos que han dejado una huella indeleble en la historia y la fe de la humanidad. Existen teorías que desafían las interpretaciones convencionales sobre la autoría de la Biblia, generando debates apasionados entre eruditos, teólogos y estudiosos. Una de las teorías más debatidas es la hipótesis documentaria, que postula que algunos libros bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento, fueron compuestos a partir de fuentes más antiguas y diversas. Este enfoque sugiere que los textos fueron reunidos y editados por redactores posteriores, dando lugar a múltiples capas y estilos dentro de los escritos bíblicos. Otra teoría controvertida es la propuesta de que las figuras tradicionalmente aceptadas como autores individuales podrían haber sido en realidad grupos o comunidades que trabajaron en conjunto para crear los textos bíblicos. Esto desafía la noción de autoría individual y plantea la idea de que la Biblia fue el resultado de un esfuerzo colectivo más que de un autor singular. Los defensores de estas teorías argumentan que existen inconsistencias textuales, diferencias de estilo y repeticiones que respaldan la idea de que múltiples autores o fuentes podrían haber contribuido a la redacción de la Biblia.
Además, señalan similitudes entre relatos bíblicos y mitologías antiguas que podrían indicar influencias externas en la composición de estos textos. Sin embargo, aquellos que se oponen a estas teorías señalan la falta de evidencia directa y argumentan que la tradición histórica y los testimonios antiguos respaldan la autoría tradicionalmente aceptada. También destacan la cohesión temática y teológica en los textos bíblicos como prueba de una singularidad en la autoría. Estas teorías controversiales plantean desafíos significativos a las interpretaciones convencionales de la Biblia, generando un intenso debate académico y teológico que continúa alimentando el análisis crítico sobre la autoría de estos textos sagrados. El debate actual sobre la autoría de la Biblia involucra a académicos, historiadores, arqueólogos, teólogos y expertos en estudios bíblicos que aportan distintas perspectivas. Algunos académicos contemporáneos abogan por un enfoque interdisciplinario que combine la arqueología, la crítica textual, el análisis lingüístico y la contextualización histórica para comprender mejor la formación de los textos bíblicos. Estos expertos a menudo plantean la necesidad de examinar los escritos bíblicos desde múltiples ángulos, reconociendo la complejidad de la autoría y la composición de estos textos sagrados. Algunos enfatizan la importancia de entender el proceso editorial y las influencias culturales y sociales en la formación de la Biblia. Los enfoques actuales sobre la autoría de la Biblia son diversos y a menudo divergentes. Algunos académicos defienden las teorías tradicionales y sostienen que los autores mencionados en los textos bíblicos son los verdaderos redactores, respaldados por testimonios históricos y tradiciones establecidas. Por otro lado, hay quienes abogan por una visión más crítica y cuestionan las narrativas convencionales, proponiendo nuevas interpretaciones basadas en descubrimientos arqueológicos, análisis lingüísticos y comparaciones interculturales. Estos diferentes enfoques y puntos de vista generan un debate enriquecedor y dinámico que sigue evolucionando a medida que surgen nuevas investigaciones, descubrimientos y enfoques metodológicos. La diversidad de opiniones en el campo académico refleja la complejidad del tema y muestra cómo la búsqueda de respuestas sobre la autoría de la Biblia sigue siendo un desafío apasionante y en constante evolución. Después de explorar diversas teorías sobre la autoría de la Biblia, desde las tradicionales hasta las más controvertidas, nos enfrentamos a un tapiz complejo y multifacético de posibilidades. Hemos repasado la creencia convencional en autores individuales asociados con los textos bíblicos, así como las teorías que desafían esta noción, proponiendo autorías colectivas, influencias externas y procesos editoriales complejos. La autoría de la Biblia sigue siendo un enigma intrigante que despierta nuestra curiosidad y desafía nuestras percepciones establecidas. A medida que hemos explorado las diferentes teorías y enfoques, queda claro que la complejidad de este tema no se limita a una respuesta simple. La historia, la cultura, la lingüística, la arqueología y la teología se entrelazan en un tapiz complejo que ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. La misteriosa autoría de la Biblia nos invita a abrazar la incertidumbre y a apreciar la riqueza de interpretaciones y puntos de vista que enriquecen nuestra comprensión. Más allá de intentar desvelar un único autor o un proceso claro de redacción, la diversidad de teorías nos muestra la profundidad y la amplitud de la experiencia humana que se refleja en estos textos antiguos. En última instancia, la autoría de la Biblia sigue siendo un enigma que despierta nuestra curiosidad y nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma del conocimiento, la fe y la historia. La complejidad y el misterio en torno a esta cuestión continúan desafiando nuestras percepciones y nos recuerdan la belleza de la exploración intelectual y espiritual. Agradezco sinceramente que hayas acompañado este viaje de exploración sobre la autoría de la Biblia. ¿Tienes alguna perspectiva, opinión o experiencia relacionada con este tema? Me encantaría conocer tu punto de vista. Deja tus comentarios debajo para seguir enriqueciendo esta conversación. Si te apasionan los temas históricos o religiosos, te invito a estar atento a nuestros próximos videos. Continuaremos explorando fascinantes enigmas, eventos históricos y cuestiones relacionadas con la fe que nos desafían a comprender mejor el mundo que nos rodea. No te pierdas la oportunidad de seguir descubriendo y reflexionando juntos. Suscríbete para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos. Hasta pronto.